internacional, deportiva y mucho más para que usted no se pierda detalles. Recuerde, estamos en vivo en la señal de 13 Costa Rica Televisión y de la 101.5 FM de Radio Nacional. Además, a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, en cada una de ellas usted podrá encontrar nuestra señal en vivo, así como información relevante de este lunes 16 de agosto. Con muchísima información, como ya le mencionaba, pero primero haciendo un repaso por nuestros titulares. Gastos por internamientos en UCI complican a la caja. Cada paciente de cuidados intensivos cuesta unos $1,900 diarios, indica estudio de la UCR. Matemática y lectoescritura son las áreas donde más rezago presentan los estudiantes de primaria y secundaria y donde pondrán énfasis maestros y profesores. Mientras rescatistas intensifican la búsqueda de sobrevivientes, el número de fallecidos por el temblor del sábado en Haití llega a 1,300 personas. Técnico del Deportivo Saprissa busca más paridad en los 90 minutos de juego y no concentrar las atenciones en los segundos tiempos. 12 en punto de este mediodía y vamos con el detalle de las informaciones. Como lo veíamos en titulares, el descenso de los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones en Costa Rica duró muy poco tiempo. De nuevo, los ingresos hospitalarios saturan los centros médicos y las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social, ya que en promedio un día de la UCI o en UCI cuesta cerca de $1,900. El viernes el Ministerio de Salud contabilizó 900 personas hospitalizadas por COVID-19, dándose nuevamente un incremento en el ingreso de personas afectadas por este virus. Esta situación preocupa a las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social, no solo por la saturación de los centros hospitalarios, sino también por el costo financiero que significa este nuevo flujo de pacientes. Y es que según el Observatorio de Desarrollo de la UCR, el promedio de internamiento para el 2020 fue 8 días en salón y en UCI 13 días, pero para este año 2021 el promedio de estancia aumentó. Esa promedio en el año 2020 fue muy diferente a la estancia promedio en el año 2021. Entonces hicimos esa separación. ¿Por qué? Porque el demográfico que llegaba en esos años a las unidades de cuidados intensivos y a UCI era muy diferente. En el 2021, como atacó un demográfico más joven, duraban más, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, el salón duraban 8 días y en unidad de cuidados intensivos duraban 13 días en 2020, pero eso después y esto estoy hablando de días promedio, se pasó a 13 a salón y más o menos a 20, 22 en una unidad de cuidados intensivos este año. La estimación es que el país ha invertido en promedio por paciente en salón un total de $7,681 y $30,457 para un paciente en una UCI durante el 2020. Para el año 2021 los costos se estimaron en $13,333 para un paciente en salón y $46,856 en una UCI. Nosotros sí hemos estimado que esa cantidad representa un promedio, ¿verdad? Y es como el mínimo que podría estar devengando una persona. Por ejemplo, hay personas que pueden que nada más estén 3 días en salón y salgan, hay personas que pueden que estén 22 días, hay personas que pueden que estén meses, hasta que eventualmente se les dé la salida. Entonces, cuando hablamos de eso, es importante que las personas entiendan que es un costo promedio y es una estimación. Ahora, eso se ajusta por los egresos que tiene la caja. Se promedió que durante esta pandemia para el 9 de agosto han pasado un total de 22.553 personas por el sistema hospitalario, 8.302 durante el 2020 y 14.571 durante el 2021. De este grupo de personas, 17.000 en salón y 5.330 en las unidades de cuidados intensivos. Según el Observatorio de Desarrollo de la UCR, calculando los ingresos y los costos promedios, la Caja del Seguro Social podría haber invertido en estos meses un 0.47% del Producto Interno Bruto del país en la atención de pacientes por el SARS-CoV-2.
Y los casos de COVID-19 en San Carlos han ido en aumento. Solo la semana pasada el hospital de la zona se vio obligado a trasladar 14 pacientes a centros médicos del gran área metropolitana debido a la saturación de los servicios de emergencia. Además, el viernes anterior, este cantón fue el que contabilizó más nuevos casos de COVID-19 en el país, sumando 147 en un solo día y posicionándose en el quinto lugar por casos activos acumulados. ¿Pero a qué se debe esto? ¿A la variante Delta, al turismo o a problemas con la vacunación? Para ayudarnos a despejar estas dudas se encuentra con nosotros vía remota el director del Hospital de San Carlos, el doctor Edgar Carrillo. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Don Edgar, es importante para iniciar conocer cuál es la condición actual del hospital, cuántas personas hay internadas por COVID-19. ¿Cree ustedes que se van a recurrir nuevamente a otro megatraslado? Bueno, hoy amanecemos con el 100% de ocupación y aparte del 100% de ocupación tenemos hasta las 10 de la mañana, que fue la última vez que visité el servicio de emergencias, tengo 15 pacientes a la espera de ingreso. Ahorita estamos coordinando varios traslados con el COVID-19, que es el centro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, de momento creo que serían entre 4 o 5 pacientes que se estarían trasladando, por lo cual pues muchos pacientes, esos que están a la espera de ingreso, van a tener que pasar el día en el lugar donde se encuentran, que es un espacio que hemos diseñado específicamente para este tipo de pacientes. Sin embargo, no tiene todas las comodidades que puede tener un salón de hospitalización. Lo que sí es importante es que ahí cuentan con todos los equipos y todo lo que es las cánulas de flujo, etcétera, para que estén en muy buen estado de su patología respiratoria. Doctor, ¿en qué momento empiezan ustedes a notar esta subida en los casos? ¿Hay algún factor determinante o detonante? Porque esto no es de hoy, sino que lleva un rezago de 2 semanas conforme se va aumentando el virus en la zona. Bueno, mira, nosotros más o menos venimos notando este aumento en el número de casos hace aproximadamente 4 o 5 semanas. De hecho, antes del megatraslado, la semana anterior al megatraslado, nosotros hicimos entre viernes y sábado traslado de 24 pacientes aproximadamente y veníamos realizando traslados de 5 o 4 pacientes diarios hacia los hospitales de la Gama. Definitivamente, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, el 87-88% de estos pacientes no están vacunados. Y incluso hemos identificado 2 comunidades que es de donde están llegando la mayoría de pacientes, que son de La Fortuna y de Pital, todos sin vacunar, reitero. Entonces yo creo que el factor primordial es la no vacunación por parte de las personas y obviamente otro factor importante, de 30 a 57 años es el promedio de edad de la gente que está llegando, es decir, gente que está todavía en una edad económicamente activa, o sea, todavía produce y también por sus condiciones también tiene comorbilidades como hipertensión, obesidad, diabetes, etcétera. Entonces, también por la edad, uno de los aspectos que nos afecta indirectamente o más bien directamente es que tienen periodos muy prolongados de hospitalización. Pero sí, a la idea central de tu pregunta, el factor número 1 de la no vacunación. Doctor, bueno, usted ya había mencionado un poco el perfil de estos pacientes que se están complicando, que muchos de ellos incluso no están vacunados. ¿Cuál ha sido la actitud, bueno, usted como vecino de San Carlos y director de este centro médico, cuál ha sido la actitud de los sancarleños de cara a esta vacuna? ¿Ha habido un poco de escepticismo sobre esta vacuna que se está aplicando? Bueno, se pueden incluso identificar grupos antivacunas acá en el cantón de San Carlos. Incluso se han aprovechado hasta, por ejemplo, de
de indicar que el megatraslado o durante el megatraslado las ambulancias iban vacías con tal de seguir desinformando a la población. Yo siempre lo que le digo, el mensaje que le hago llegar a la población es que se informe de manera adecuada, que no hagan caso a las noticias falsas, principalmente esas que salen por las redes sociales, que si las redes sociales no se saben utilizar, el problema es esta desinformación y empiezan a ocasionar esta bola de nieve que se ha convertido en una gran cantidad de pacientes que hoy, como le indicaba al principio de la entrevista, ya prácticamente no tenemos donde ingresar pacientes. Pero el escepticismo de la población hacia la vacunación definitivamente le ha ido ganando a todas las noticias verdaderas que le hace llegar la institución a todos los asegurados. Sin embargo, nosotros seguimos insistiendo con el hecho de que, y con números, que es muy importante, los números, como dicen, no mienten, y el hecho de que 87% de las personas no están vacunadas, dice mucho de la importancia de estar vacunado. El hecho de que hay un pequeño número, como un 8%, tiene la primera dosis y uno compara la condición clínica del paciente sin vacunación con el paciente con una dosis y definitivamente hay una gran diferencia. Y pacientes con esquema completo, pues no tenemos ninguno ingresado. De tal forma que ese es el llamado que le hacemos a la población en relación a que se informen de manera adecuada con profesionales de la institución y que acudan a los centros de vacunación, porque para nosotros es sorprendente ver que un 70-75% de las vacunas que incluso acá en el Hospital San Carlos se ponen prácticamente que vienen de Escazú, de Santa Ana, bueno, de otras zonas fuera del cantón de San Carlos. Entonces nosotros le decimos a la población, bueno, si ellas y ellos están haciendo ese esfuerzo de trasladarse para de manera responsable vacunarse, ¿por qué no lo están haciendo ustedes? Y bueno, sí te digo que ha aumentado un poquito más la vacunación en pacientes de acá, de la zona de San Carlos, pero todavía falta mucho por hacer. Para finalizar, don Edgar o doctor, precisamente es importante tal vez conocer cuántas personas se encuentran en la UCI, cuál es la capacidad de personas que ustedes tienen en la UCI para que también hacer ese llamado a la población sancarleña de que no se cuidan, van a tener el riesgo de no tener una precisa atención hospitalaria debido a que no hay espacio en este centro médico. Bueno, realmente el hospital como tal no tiene espacio para unidad de cuidado intensivo. Realmente el hospital lo que tiene son autorizadas 56 camas, de las cuales tenemos 6 para pacientes en condición severa y tenemos 50 para pacientes en condición moderada. Sin embargo, el COVID-19 es una enfermedad que rápidamente modifica la condición del paciente y ese paciente puede pasar de moderado a severo, severo a crítico en cuestión de minutos. Ahorita mantenemos en condición crítica, que serían pacientes que son candidatos a UCI, 3 pacientes cuyo traslado se estaría efectuando en las primeras horas de mañana y el resto son pacientes que están en una condición severa. Y ahora, un punto muy importante antes de terminar es el llamado a la población a que por favor consulten a tiempo. Nos están llegando muy tarde, son pacientes que nos están llegando con saturaciones bajísimas de oxígeno, lo normal por encima de 96, 97, 98, 98 sería lo ideal. Sin embargo, están llegando pacientes con 50, con 60 de saturación y esos son pacientes que cuesta muchísimo más recuperar. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado esta tarde y darnos un panorama de la situación de San Carlos. Y ese llamado a la población a vacunarse también, porque bueno, vemos qué es lo que está afectando en este momento esta saturación hospitalaria que tienen ustedes. Muchísimas
Ahora cambiamos de tema y es que por segundo año consecutivo este Día de las Madres se celebra en medio de limitaciones impuestas por la pandemia. En Costa Rica Noticias quisimos conocer más a una mamá cuya cara se ha visto envuelta o se nos ha vuelto muy familiar entre los costarricenses porque está de frente en la lucha contra la pandemia COVID-19. Hablamos de la doctora Priscila Herrera, directora general de la Salud. Priscila Herrera lleva más de una década de trabajar en el Ministerio de Salud. No obstante, en los últimos meses la hemos visto como una de las pocas caras femeninas en las conferencias COVID-19 en la atención de la pandemia. A ella siempre la rodea el doctor Salas, Mario Ruiz, Román Macaya, Alexander Solís e incluso el mismo Carlos Alvarado. No obstante, más allá de ser una profesional en salud que ha estado en la planificación política y en su rol de directora general de la salud, ella es madre de una pequeña niña de 9 años, Isabela. Priscila, quien se describe en sus redes sociales como alegre, intensa, mamá, médica y salubrista pública, cuenta que no fue fácil cumplir su sueño de ser mamá. Yo ya tenía por lo menos mis 30 y pico de años y bueno, hicimos ese último intento y logré quedar embarazada y tuve a mi hija a los 34 años, ella ahorita tiene 9 y sí, efectivamente, digamos que mi hija desde que nació creo que ha estado acostumbrada como a un ritmo conmigo a nivel profesional un poco complejo. Ella afirma que durante este tiempo, entre reunión y reunión, siempre saca algún momento para compartir en familia, pues entiende, a pesar de la dificultad, la necesidad de equilibrar su vida personal con la laboral. Creo que también, como estoy acostumbrada a tratar de organizar mi tiempo, lo que yo he hecho es explicarle y negociar con ella más que cantidad de tiempo, calidad de tiempo. Entonces, yo trato de ver, por ejemplo, el domingo que tengo en la semana y yo sé qué días están más cargados que otros. Entonces, yo con anticipación le digo, bueno, esta semana mamá está muy complicada con reuniones y tal día voy a salir tarde porque tengo X reunión. Pero yo te prometo que el viernes que tenemos este espacio juntas, vamos a hacer algo que vos querás. Podemos jugar, podemos ir a comer helado o vamos a comernos una pizza, etcétera. Incluso cuenta que ha tenido muchos momentos de quiebre. El año anterior, en algún momento, pensó en sacar de la escuela a su hija, luego de que estuviera varios meses en Pérez Celedón junto a su mamá, pero gracias al soporte de su familia, lograron salir adelante. El tenerla largo, el no tener a sus compañeros, son otras reglas, porque es la casa de la abuela, no es la casa de la mamá o del papá, es la casa de la abuela. Entonces, cuando me llamaba que tal vez estaba discutiendo con su abuela y que me llamaba llorando, y yo no quiero estar aquí, y ya me quiero ir, y yo tal vez en reunión, ay, vea, Melissa, es que uno quisiera como tener alas y volar para poder estar con ella, pero... Y se lo juro que cada vez que lo pienso me genera de verdad mucho sentimiento. Yo hasta llamé a la profesora y yo decía, Señor Jesús, yo le decía, profe, es que yo realmente creo que si ustedes no me pueden ayudar con estas cosas, yo voy a tener que sacar a Isabela y Isabela va a perder el año y lo va a tener que repetir porque simplemente yo no puedo. Ella, al igual que cualquier mamá, debe cumplir sus roles y este Día de la Madre le envía un saludo especial a todas aquellas que durante la pandemia han debido sortear de una u otra forma la maternidad. Yo realmente diría que mantengan esa valentía, ese coraje, ¿verdad?, que nos caracteriza a las mujeres, porque sin duda somos un pilar fundamental para la familia, ¿verdad? Entonces, mi respeto y admiración realmente, porque este año no ha sido fácil, ni el 2020 lo fue y todavía nos queda un camino por recorrer, pero que mantengamos esa esperanza viva. No tenemos un manual, no tenemos respuestas, tenemos momentos donde queremos, como dicen, dejar todo. Yo a veces les digo, quiero tener una isla desierta donde me pueda ir y no ver a nadie. Pero al final, esa fuerza que le dan a uno los hijos es lo que realmente te hace seguir adelante y tratar de ser mejor.
A este saludo también se le une la hija de la doctora Herrera, quien admira a su mamita por salir en televisión y trabajar contra la COVID-19. Quiero mandar un saludo especial para todas las mamás de Costa Rica y que se la estén pasando súper bien con sus hijos. Muchas felicidades y en especial quiero mandar un saludo a mi mamá y que tengan lindo día. En este Día de la Madre le queremos dar las gracias no solo a Priscila, sino también a todas esas mamás que han puesto su grano de arena para que podamos salir adelante en este tiempo de emergencia nacional. Reiterar ese llamado a ese feliz Día de la Madre que ojalá hayan tenido quienes tienen a su madre y a las que son madres, por supuesto. Y hacemos una pausa a las 12:19 contándoles que cómo están afrontando educadores, estudiantes y padres de familia el plan del MEP para que los alumnos recuperen el terreno perdido en áreas como la matemática y lectoescritura. La periodista Andrea González nos cuenta en vivo después de este corte. Ya volvemos. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga, hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. Somos el Banco de Costa Rica. Que tus sueños nunca mueran. Planificalos para que sean una realidad hoy y en el futuro. Abrir tu plan voluntario de pensiones. Disfrutar todos los beneficios. Puedes abrirlo con 5,000 colones o $50. Rendimientos capitalizables. Exoneración de impuestos de renta y cargas sociales hasta en un 10% de tu salario bruto. Administración en cuentas individuales. Puedes escoger libremente los beneficiarios. Cuida que tus sueños futuros se vuelvan realidad. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 12:21 y como inicia esta semana la divisa norteamericana lo vemos en pantalla a continuación. La compra 615 colones con 49 céntimos, la venta 622 colones con 37 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. La educación pública priorizará en el segundo semestre del año lectivo la lectoescritura para primaria y el dominio de matemática en secundaria. El dominio en ambas áreas es indispensable para miles de estudiantes y necesario para seguir su formación en los siguientes años. A criterio de los mismos profesores y padres de familia, estas son las materias que más se han visto rezagadas debido a la pandemia. Nuestra compañera Andrea González nos trae la información. Muy buenas tardes, Andrea, adelante. Buenas tardes, Melissa y amigos televidentes. Tal como usted lo menciona, el proceso para aprender a leer y escribir se vuelve indispensable, principalmente en los primeros años de la inserción a la educación. Y esto junto a la materia de matemáticas, según el Ministerio de Educación Pública, serán los principales argumentos que se reforzarán durante los siguientes 6 meses que restan del actual curso lectivo. Veamos el detalle en la información que hemos preparado.
Los 6 meses que restan del actual curso lectivo serán claves para que los miles de niños y jóvenes adquieran el conocimiento mínimo que les permita continuar con su proceso educativo en los años por venir. Estamos hablando de las habilidades para la lectura y la escritura en los niveles educativos más básicos, así como matemática para los niveles de secundaria. Precisamente estas han sido las áreas en las que el Ministerio de Educación se enfocará, al catalogarlas como indispensables, por lo que les dio mayor importancia en el nuevo ordenamiento del plan académico para lo que resta del año. Hemos identificado el proceso de lectoescritura en el caso del primero y el segundo grado. Ese ha sido una prioridad. Estamos montando un plan que ya se está por implementar también. También todo el tema de comprensión lectora, no como asignatura, materia básica, pero a lo largo de todo el proceso curricular en general, en donde también estamos desarrollando un plan nacional de lectura, ¿verdad?, para poder favorecer eso como eje fundamental en la parte de aprendizaje. Y también, desde luego, sí estamos en el desarrollo de algunas iniciativas, incluso con alianzas externas, para el apoyo, mucho mayor apoyo en estrategias en el área de matemáticas. Y es que las cosas no han sido fáciles en un proceso educativo interrumpido con huelgas desde el 2018 y la llegada de la pandemia durante el 2020, cuyas huellas se siguen viendo en un proceso de educación a distancia, en muchos casos limitado por el acceso o no a la tecnología. Según la viceministra, ya trabajan en el desarrollo de materiales para contrarrestar afectaciones de lectoescritura, entre ellos proyectos en conjunto con la Fundación Omar Dengo y el Banco Interamericano de Desarrollo. En el caso de la lectoescritura, con el apoyo de UNICEF, estaremos presentando dentro de próximas semanas un proyecto específicamente para el desarrollo de materiales y recursos para los niños en esa parte. Sabemos que es base fundamental y que es donde queremos contrarrestar afectaciones generadas por estas situaciones. Y, ¿verdad?, pues una buena base de lectoescritura es una apuesta importante para un desarrollo posterior educativo mucho más favorable para muchas de estas generaciones. Las estrategias incluirían desde el incremento de la franja horaria de programas televisivos hasta el diseño educativo a través de teléfonos celulares que buscan complementar el plan de nivelación educativa en los centros educativos. El actual curso lectivo finalizará en enero, con lo que se espera recuperar algunos días perdidos, incluida la pausa extendida de medio periodo, para un total de 197 días efectivos. Precisamente este proceso de aprender a leer y escribir ha sido uno de los principales afectados en este proceso de enseñanza y aprendizaje a distancia. Según explican los mismos profesores, una situación tan simple como enseñarles a cómo deben de agarrar un lápiz se ha visto afectado por la enseñanza en la virtualidad. Las profesoras insisten en que este proceso es indispensable reforzarlo con la presencialidad de los chicos en las aulas. Veamos las declaraciones de 2 profesoras de la Escuela de San Diego de la Unión. En el caso de mis chicos con adecuaciones significativas, si bien antes ya a ellos les costaba acceder al proceso de lectoescritura, ahora con más razón, ¿verdad? Ellos requieren mucho lo que es, por ejemplo, la oralidad, ¿verdad? Incluso con mascarilla, esto ha sido muy, muy complicado para ellos, ¿verdad? Poder verlo a uno, donde uno dice los fonemas. También ellos requieren mucho material concreto, entonces para poder aprender es mucho mejor, ¿verdad?, vivencial y con el material a la mano. En cambio, frente a una pantalla jamás va a ser lo mismo. Otro problema muy grande ha sido, por ejemplo, los recursos materiales y económicos, porque en la casa no los tienen. Entonces se ha tenido que trabajar mucho enviándoles las famosas guías, las GTA, ¿verdad?, para que ellos trabajen, que al fin y al cabo es papel, ¿verdad? Entonces necesitan más esa parte concreta ellos. Se han hecho grandes esfuerzos, tanto las maestras regulares como las de educación especial, de enviarles materiales incluso a veces de nuestro bolsillo, como por ejemplo plasticinas o por ejemplo bolsitas sensoriales, para que ellos puedan sentir, ¿verdad?, lo que están trabajando, pero aún así de los recursos, no hay los suficientes recursos. Sí, es un poco difícil, ¿verdad?, por el avance que ellos presentan. Hay unos niños que van más adelante que otros. Sin embargo, el apoyo de la casa es fundamental, ¿verdad? Nosotros somos ahorita unas guías para ellos, pero el contacto con el estudiante sí es muy, muy importante, principalmente cuando estamos iniciando
el trabajo de la lectoescritura, ¿verdad? Porque trabajamos muy el área de la fonética y pues el padre no está acostumbrado a eso. Si hemos experimentado, digamos, los niños que recibimos este año en primer nivel, ha sido muy diferente porque tal vez no tienen la constancia que tenían antes, digamos, de asistir al preescolar y, ¿verdad? Y todos esos aspectos, pero sí está muy marcada la diferencia, principalmente los niños que no tienen apoyo en el hogar. Finalmente, esta reacción o este sentimiento que tienen los profesores también lo ven los padres de familia. Ellos aseguran que el aprendizaje en casa sigue siendo lento, ellos anhelan volver a las aulas, anhelan que sus niños regresen a las aulas, y en este proceso de aprender a leer y a escribir aseguran ha sido lento. Los chicos no tienen la misma reacción cuando ellos les intentan enseñar en las clases, y aseguran, en caso de uno de los padres de familia, que también es de educación especial, afirma que no ha sido lo mismo traer a su niño 1 o 2 días a la semana o traerlo obviamente todos los días, donde podría tener un aprendizaje mucho más expedito. Bien, bueno, para el mayorcito mío ha sido bien porque él ya sabe leer y todas esas cosas. Y con el chiquitico lo estoy enseñando. Lo que pasa es que como con uno mamá se cargan, pero aquí en la escuela es más diferente. O sea, yo siento que es mejor aquí en la escuela. Los días que le tocan y recibe terapia de lenguaje y no me quejo, pues la tratan bien y ha avanzado bastante, pero sí, no sabe leer. Y le ha costado escribir su nombre, pero ahí va adelante. Y va al proyecto Abraham también, que ahí me le dan con psicología y me la ayudan bastante. Sí, porque antes de esto del virus, ella venía a diario al colegio y aprendía más. Y ahora que por allá viene, se le hace difícil, aprende menos. Esta es toda la información que tenemos por el momento. Melissa, ustedes siguen con más allá en el estudio principal. Muchísimas gracias a nuestra compañera Andrea González, y recordar que ahora en la franja de la mañana en 13 Costa Rica Televisión está la sección Aprendo en Casa, para que también sus hijos puedan sintonizarlo y ayudarle en esa lectoescritura tan importante en los primeros días de escuela. Y cambiamos de tema, y es que al menos 440,000 personas en el país llevaron un confinamiento con viviendas en mal estado, según señala el informe de balances y tendencias del sector vivienda 2020 de la UCR. Por ello, que a raíz de la pandemia surgen nuevas necesidades y prioridades en diseños tales como viviendas con jardines, patios, balcones y espacios urbanos que permitan un acceso rápido a las necesidades de los ciudadanos. La pandemia impactó en la forma de relacionarse y convivir. Las familias pasaron a estar más tiempo en las casas debido al confinamiento. Asimismo, se restringió el acceso a lugares públicos y espacios verdes como parques o plazas. Pero el confinamiento no significó igualdad de condiciones para todos. Un 8.5% de las viviendas del país estaba en mal estado, es decir, en mala condición de techo, paredes externas o piso, de acuerdo con el informe de tendencias del sector vivienda 2020 realizado por el programa de posgrado de arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Esto significa que más de 440,000 personas han tenido que llevar el confinamiento en malas condiciones de su vivienda. Es a raíz de estas características que surgen nuevas necesidades y prioridades en el sector urbano. Una apuesta a diseños de viviendas modulares y con estructuras flexibles que permitan separaciones entre espacios. En el caso de viviendas pequeñas y sin luz natural, se propone que las mismas tengan acceso a espacios como balcones, patios o jardines. Además, se deberá pensar en entornos urbanos fraccionados que faciliten un acceso rápido a todo lo que los ciudadanos requieran, con una planificación urbana que se enfoque en el diseño de espacios públicos que permitan facilitar el distanciamiento social. Este informe también señala que la longitud de las viviendas de al menos 79,000 familias de 1.800.000 personas ocupadas que trabajaron desde la casa en el 2020 son viviendas de 60 metros cuadrados o menos. Pero también gran parte de esta población debe compartir ese espacio reducido con otros residentes de la vivienda, algunos de ellos también en labores de trabajo, otros estudiantes, tanto ellos conviviendo y haciendo uso simultáneo de pocos metros cuadrados por persona. Los datos también evidencian una caída en la cantidad de permisos de construcción tramitados entre los años 2019 y 2020, aunque si bien no fue la caída más significativa en los últimos 5 años.
La reducción en la cantidad de viviendas entre el 2019 y 2020 afectó principalmente a las construcciones menores a los 50 metros cuadrados, viviendas pequeñas y de tipo individual. Jania Rosales Hernández es la nueva directora del Consejo Nacional de Vialidad tras la renuncia del director temporal Tomás Figueroa. Rosales, quien ha laborado por 13 años para el CONAVI, asume las riendas de esa institución en momentos en que atraviesa la investigación por el caso de presunta corrupción en obra pública conocido como Cochinilla. La nueva jerarca del CONAVI fungía como la encargada de conservación del gran área metropolitana, pero también ha desempeñado otros cargos como directora regional en 4 provincias e ingeniera de proyectos de conservación vial. Jania Rosales inició sus labores en el MOP desde el 2003, donde fue la jefa de mezcla asfáltica caliente y jefa de emergencias y desastres. El CONAVI afronta las consecuencias de una investigación judicial en curso que provocó la suspensión sin goce de salario de al menos 14 funcionarios y la renuncia del director. Y los pescadores solicitarán este lunes a los diputados resellar el veto del presidente de la República, Carlos Alvarado, a la ley de camarón. Según el sector, esta iniciativa es necesaria para generar empleo y reactivar la economía puntarenense. El gremio considera que deben iniciar los estudios y conocer cuántas licencias se pueden autorizar en nuestro país, indicó el director ejecutivo de las organizaciones pesqueras de Palangre, Mauricio González. El presidente de la República, Carlos Alvarado, dijo que vetó el proyecto de ley que revive la pesca de arrastre porque no existen suficientes elementos científicos y estudios técnicos que garanticen la sostenibilidad de esta técnica pesquera. Agregó que el fin es promover el bien común y asegurar el equilibrio entre la actividad productiva y la sostenibilidad. En el 2013, la Sala Constitucional prohibió el otorgamiento de nuevas licencias de pesca de arrastre basado en un estudio de la Universidad Nacional que señala que el camarón estaba sobreexplotado. Con este resello se daría la autorización a realizar los diferentes estudios en los cuales nos daríamos cuenta cuánto es la biomasa, los picos de reproducción y la talla de primera madurez de la especie de camarón. Es hora que le den la oportunidad al pueblo porteño de reafirmar, de demostrar de que sí se puede hacer una pesca sostenible. Y la falta de moratoria obliga a 400.000 contribuyentes del sector turismo a pagar el impuesto del valor agregado IVA este lunes 16 de agosto. El pago escalonado para personas físicas y jurídicas comprende un 4% en esta ocasión, luego un 8% y se completa el 13% en el 2023. Con la entrada de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el cobro del impuesto al valor agregado IVA, este lunes 16 Tributación recibirá las declaraciones y cobrará a los contribuyentes el pago del impuesto de valor agregado IVA. Según la legislación, este impuesto entró a regir desde el 1 de julio pasado, cobrándose en el primer año una tarifa del 4%, el segundo un 8% y a partir del 2023 una tarifa del 13% de impuesto, explicó el gerente financiero de GTI. Debemos considerar que, aparte de lo que es el IVA, para las personas que realizan alquileres, tanto lo que son casas como lo que son apartamentos, locales comerciales, pero también lo que tiene que ver con bienes muebles, como lo que es un alquiler de un vehículo o una fotocopiadora, por ejemplo, tienen lo que se llama rentas de capital, y estas le afectan a aquellas personas que solo tienen esa actividad, solo la parte de alquiler. Para que ellas que están inscritas de acuerdo a la administración tributaria tienen que presentar esta declaración de rentas de capital. Es muy importante recordar que se debe de hacer y pagar el respectivo impuesto, porque si no, tiene también lo que es una multa de medio salario base por no presentación. Precisamente sobre este mismo tema, el gerente de Sueños del Bosque Lodge de San Gerardo de Dota, este cobro lo trasladan a los contribuyentes. Y agregó que siempre han cumplido con la cancelación de este rubro al Ministerio de Hacienda. Por su parte, en la Cámara Nacional de Turismo explicaron que en este sector están obligados a pagar todos los deportes de aventura, cabalgatas y tour operadores. Debido a la afectación que persiste en el sector, la diputada independiente Ivonne Acuña y con el visto bueno de otros legisladores, presentaron un proyecto de ley que apuntaba a extender la moratoria por 3 años más. Sin embargo, el proyecto no fue convocado por el gobierno en las sesiones extraordinarias.
En su momento, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, explicó que es necesario tomar en cuenta que hay algunas acciones que no están comprendidas en ese ajuste, porque son acciones que ya están aceptadas por ley, como la exoneración del IVA en turismo y en construcción. Y hoy en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a la hormiga de miel. Este animal se encuentra en México y se caracteriza por su capacidad de almacenar néctar en su abdomen. La hormiga de miel recolecta el jugo en primavera. Cuando florecen las plantas, ellas almacenan el dulce líquido en su abdomen para alimentar a sus compañeros, que no lo pueden hacer. Una parte de las obreras hinchan su abdomen con el néctar suministrado por el resto de las obreras, creando así una especie de odre, y cuando es necesario, las otras obreras lo extraen, es decir, funcionan como despensas vivas. También almacenan líquidos, grasa corporal, el líquido de sus presas o insectos que le traen a las otras obreras. Se les considera prisioneras y esclavas de ellas mismas al no poder moverse por toda la miel que llegan a acumular dentro de sus vientres, llegando a alcanzar el tamaño de una uva. Esta productora de miel se encuentra en las regiones secas y cálidas del planeta, donde las necesidades de comida fresca no siempre pueden satisfacerse, especialmente en México. Su cuerpo es de color amarillo dorado y sus huevos son blancos. Sin embargo, esta hormiga también es conocida por cambiar de colores. Algunos son verde, rojo, naranja, amarillo y azul. Excavan en la tierra sus nidos constituidos por una serie de galerías y cámaras que forman una intrincada red y funcionan como almacenes, cámaras de nacimiento o cámara real. Si por alguna circunstancia medioambiental escasean los alimentos para esta especie, entre hormigueros se pueden llevar a robar y llevarse hormigas que no son suyas para aprovecharse de la miel y así alimentarse. Quienes han probado esta miel describen su sabor semejante al del vino tinto o las fresas silvestres. En muchos lugares del mundo es también considerada como un verdadero manjar. Y es momento de una pausa, pero quédese con nosotros porque venimos con un repaso de las noticias internacionales, empezando con Haití, donde el número de muertos por el temblor de 7.2 grados de sábado ya asciende a 1.300. Ya volvemos. Este año del Bicentenario, Costa Rica celebra que el Banco Hipotecario de la Vivienda, BANVI, alcanzó a entregar 400.000 bonos de vivienda. Desde 1986, el BANVI destina recursos a los sectores más necesitados del país y de ingresos medios. A lo largo de 35 años de historia, los recursos del banco han sido destinados para atender la necesidad de vivienda, precisamente un derecho fundamental. La inversión de estos recursos los hemos utilizado para atender soluciones individuales y proyectos de vivienda. Además, mediante el uso de diferentes programas o diseños arquitectónicos orientados a la atención de la necesidad de distintos segmentos, entre ellos personas adultas mayores, personas con discapacidad, atención de territorios indígenas, así como de la población de ingresos medios. Para
Franja Afros en Latinoamérica. Durante este mes de agosto dedicaremos una franja a la historia y trascendencia de la cultura afrocaribeña en Costa Rica, Brasil y Argentina. Los jueves a las 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana y 9 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los niños y niñas son creativos y exploradores. Evite intoxicaciones, no deje medicamentos ni químicos a su alcance. Ahora que están más en casa, evitar los riesgos es su responsabilidad. PANI y Gobierno de la República. Hola, les invito a ver Buena Vida, el programa para las personas adultas mayores que les ayudará a mejorar su calidad de vida por medio de la actividad física y mental, promoviendo su salud y su bienestar integral. Buena Vida. A partir del 16 de agosto con nuevo horario, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Y a las 12:44 nos trasladamos al ámbito internacional y es que el número de muertos en el poderoso terremoto de Haití se disparó a 1.300 según el último reporte ofrecido este domingo, mientras cuadrillas excavan desesperadamente en edificios derrumbados en busca de sobrevivientes. El número de muertos por el terremoto en Haití subió el domingo a casi 1.300. El Servicio de Protección Civil actualizó también la cifra de lesionados a más de 5.700. El sismo de magnitud 7,2 se produjo el sábado a las 8:29 hora local, cerca de Los Cayos. Maquinarias pesadas, camiones y retroexcavadoras se dedicaron el domingo a trasladar losas de cemento de los edificios derrumbados, pero los esfuerzos para ayudar a las víctimas podrían verse obstaculizados ante el avance de la tormenta tropical Grace, que podría provocar lluvias torrenciales e inundaciones. Muchos países como Estados Unidos, República Dominicana y Colombia ya han ofrecido su ayuda enviando personal, raciones de emergencia y equipos médicos. Colombia está llevando ayuda humanitaria para la población y un equipo de búsqueda y salvamento conformado por 30 personas y 2 caninos. México también envió comida y medicinas para los afectados. Haití aún guarda en la memoria el terremoto de magnitud 7 que devastó la capital Puerto Príncipe en 2010 y actualmente lucha además con una precaria situación de seguridad y una aguda crisis sociopolítica tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el mes pasado. Y un incendio activo en Ávila, en el centro oeste de España, arrasó con al menos 5.000 hectáreas de bosque, obligando a desalojar el domingo a unos 600 vecinos de plena ola de calor, o en plena ola de calor en el país, que ha batido los récords de temperatura máxima absoluta con 47.4 grados según datos provisionales. Evacuaciones en España por incendios forestales. Unas 600 personas tuvieron que desalojar sus hogares el domingo debido a las llamas que han arrasado al menos 5.000 hectáreas en Ávila, en el centro oeste del país. El fuego, que se inició de forma fortuita la mañana del sábado cerca del municipio de Navalacruz, se vio beneficiado por las altas temperaturas que azotan a la península ibérica, junto a las fuertes rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora registradas en la zona. Según datos provisionales, España ya batió su récord de máxima temperatura absoluta con 47,4 grados. El país europeo también batalla con un incendio declarado cerca de El Raso, así como otro fuego desatado en Assuévar, en el interior de la Comunidad Valenciana. España y Portugal enfrentan desde el miércoles una intensa ola de calor. Residentes de la ciudad portuguesa de Évora buscaban el domingo refugiarse en la sombra y refrescarse ante el sofocante clima. Comparado con el año pasado, creo que es igual o quizás más caliente. Hace unos años hubo unos días en que estábamos a 40 grados en la mañana y 30 grados en la noche. Eso es muy complicado. Cuando la temperatura no baja en la noche es difícil para todos. Varios países mediterráneos como Grecia, Turquía o Argelia también han enfrentado incendios forestales en las últimas semanas.
Los científicos consideran que esta reiteración de canículas es efecto inequívoco del calentamiento global y estiman que este tipo de olas de calor se multiplicarán e intensificarán en el futuro. Y el pánico reina en Kabul tras la toma del poder de los talibanes en Afganistán. Miles de personas desesperadas acudieron este lunes al aeropuerto para intentar salir del país, mientras que el presidente afgano ya está en el extranjero. Pánico en Kabul. Miles de personas desesperadas acudieron el lunes al aeropuerto de la capital afgana, que pasó a estar controlada por los talibanes. Una marea humana se precipitó hacia lo que es la única salida del país para intentar escapar del nuevo régimen que promete establecer el movimiento islamista radical, de regreso al poder después de 20 años de guerra. Las tropas estadounidenses hicieron disparos al aire para controlar a la multitud y la autoridad aeroportuaria anunció la cancelación de los vuelos comerciales, pidiendo también evitar el sobrevuelo de Afganistán. Washington envió 6.000 soldados al aeropuerto para evacuar al personal de la embajada y afganos que los apoyaron como intérpretes o en otras funciones. Muchos otros diplomáticos y extranjeros fueron evacuados apresuradamente el domingo y otros esperaban hacerlo en las próximas horas. Las calles de Kabul eran patrulladas en gran parte por talibanes armados, en particular en la zona verde, antes ultrafortificada, que alberga las embajadas y las organizaciones internacionales. China fue el primer país que dijo el lunes querer mantener relaciones amistosas con los talibanes. Los talibanes han expresado que quieren desarrollar buenas relaciones con China, que esperan que China participe en la reconstrucción y el desarrollo de Afganistán, y que nunca permitirán que ninguna fuerza use el territorio afgano para poner en peligro a China. Celebramos esto. Por su parte, Rusia afirmó que su decisión de reconocer el nuevo poder dependería de sus acciones y anunció que su embajador se reunirá el martes con los insurgentes. Y hasta ahora hacemos una pausa, pero les adelantamos que los morados dejan para el segundo tiempo la mayoría de sus anotaciones. Esto no es malo, pero tampoco hace demasiado feliz a su director técnico, que busca un juego más equilibrado en los 90 minutos. Los detalles los trae nuestro compañero Kenneth Meléndez después de la pausa.